El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Vamos a, si tienen la Biblia Reina Valera, si la tienen la Reina Valera, vamos a leer de la Biblia Reina Valera lo que vamos a predicarle también a los hermanos separados, a los evangélicos. A pesar de que soy sacerdote, los hermanos evangélicos están siempre prestos a escuchar la palabra de Dios. Se molestan, pero me escuchan. Y eso es importante. Voy a tratar de mostrarle hoy cómo San Pablo se ha hecho en cada uno de nosotros. Toda la primera lectura y el Evangelio tienen una columna vertebral, un hilo conductor. Dios quiere salvar al mundo por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, por medio de la predicación, y escoge a hombres para que ese trabajo se realice. El Evangelio es claro cuando agarra a los 12 y los envía dándole autoridad. El profeta Amós es claro cuando dice que Dios escogió por allá un pobre campesino para enviarlo a predicar. Y San Pablo, en la segunda lectura, alaba y bendice a Dios porque nos ha dado la oportunidad de conocer los misterios del reino, la sabiduría de Dios, que Cristo nos da dentro de la iglesia. Todo esto viene a concretarse en algo. Dios para el mundo manda a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo para el mundo toma un grupo. A ese grupo se llama congregación o iglesia. Y le da la autoridad a la iglesia para que perpetúe su presencia, su acción en medio del mundo, para que la gente se salve. Y entonces, para que la gente respete a esa iglesia, Jesús a esa iglesia la llama cuerpo, y Él es la cabeza. Voy a tratar de mostrar cómo el profeta Amós, capítulo 7, versículo 12 en adelante, pero me llama la atención por ahí como el 14, donde él habla y dice que él no es un profeta.
que simplemente es un hombre de campo, pero que Dios lo mandó, lo escogió, lo mandó a profetizar. Comencemos con Ezequiel, que digo, con Amós, con claridad cómo Dios elige al que quiera. Y yo quiero que ustedes observen algo. Normalmente a los que nosotros despreciamos, que Dios escoge, elige y manda. Y hace maravillas. Amós es un pobre campesino. Y ustedes saben cómo son los campesinos. Humildes, temerosos, tímidos, despreciados por la sociedad a veces, no son tomados en cuenta. Mas, sin embargo, Dios a este hombre lo escoge y lo va a predicar. Eso desconcierta a cualquier persona. En el Nuevo Testamento escoge 12 pobres pescadores y desconcierta a cualquier persona. Pero se cumple que Dios a los humildes los enaltece, a los soberbios los humilla, y que Dios quiso escoger lo más sencillo. Gracias, Padre, porque no le ha revelado estas cosas a los grandes, a los intelectuales, sino a la gente sencilla. Así te ha parecido bien. Amós, capítulo 7, el versículo creo que es el 14 o el 13. ¿El 14 qué dice? Lea el 14. Entonces respondió Amós Escuche. Entonces respondió Amós y dijo: a Amasías: no soy no soy profeta, ni soy hijo de profeta, soy hijo de profeta. sino que soy y recojo higos silvestres. Y Jehová me detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¡Qué bárbaro! Dios desconcierta al mundo. Agarra a este pobre hombre que trabajaba con higos, que trabajaba en el campo, que trabajaba con ganado, y le dice: tú vas a ir a profetizar. Claro, cuando él llega a profetizar, le cierran las puertas. Le dice: no vaya a profetizar aquí, en la casa no se puede. Aquí vienen los grandes, los rabí, los intelectuales, los sabelotodo. Esto se repite. Pero qué bonito el Evangelio cuando nos dice que Dios escogió a 12 hombres despreciados de la sociedad. Y qué lindo el profeta Amós, que muestra cómo Dios agarró a un pobre campesino. Sepan ustedes, queridos hermanos, que Dios no ha cambiado el método. Dios sigue utilizando a la gente sencilla. Un mensaje para la gente sencilla ha parecido escogerlos a ustedes para poder llevar el mensaje de salvación a la humanidad, y a través de nosotros hace maravillas inesperadas. Pero siempre nos va a dar miedo. Lo digo por experiencia. Aquí está mi familia y conoce dónde vivíamos nosotros cuando estábamos pequeñitos, en el monte. No teníamos cómo socializar con nadie. ¿Qué cuento? No salíamos al pueblo, a la ciudad, mucho menos. Y desde allá Dios me llamó, y tembloroso, la primera vez que yo hablé en público, me pusieron un papel, una carpeta para que yo leyera, para que no hablara, y las manos se me hacían así, la carpeta, y me la ponían atrás de las manos y me buscaron una cosita esa y me la pusieron y la puse ahí, perfecto. Y él agarraba así, temblaba así. Y cuando fui a hablar, no, me salían las palabras. Y un público grande y todo el mundo se reía. Y yo no sabía qué hacer porque no me salía. Yo intentaba hablar y no me salía. El miedo, el temor, un pobre campesino. ¿Qué va a hacer Dios con ese pobre campesino? Y recuerdo que se acercó el rector del seminario y me dijo: ánimo, tú sí puedes. Le doy varios secretos. Mismo, en medio del público. Uno, los gordos. Y dos, cuando la gente se ría de ti,
tú ríate también. Ríate de ti. ¿Qué más? Tenía que hacerle caso porque no podía más. Y precisamente cuando la gente se echó a reír, yo también me eché a reír y movía los deditos del pie. Y fui pronunciando palabra por palabra con dificultad. Y eso era una carcajada todo mundo. Cuando terminé, ya casi me daba un infarto, me dijo, te felicito, pasó la prueba. No le importa lo que diga la gente. Dios de personas como usted hace maravilla. Qué bárbaro. Ese hombre, donde quiera esté, Dios lo bendiga. Monseñor Aníbal Chacón, era el rector del seminario. Jorge Aníbal Quintero Chacón, donde esté, Dios lo bendiga. Esas palabras de ese hombre quedaron marcadas aquí. Lo mismo del profeta. Soy un pobre campesino. Todo que profeta ni que nada. Pero Dios ha querido elegir lo sencillo. En el Evangelio escoge a los 12, que ustedes ya saben que son unos pobres pecadores. Pero los eligió, y dice el Evangelio, Marcos capítulo 6, capítulo 7, que eligió a estos 12. ¿Y qué fue lo hermoso? No le importó que fueran campesinos, a él no le importó eso. ¿Y dónde está lo grandioso? Que tenían títulos y tenían... No. Lo grandioso de los apóstoles y de los profetas del Señor no eran los títulos, no era la sabiduría humana, era la autoridad que Dios les había dado. El poder. Escuchen San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Después de los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Que sean campesinos, a mí qué me importa. Que les dé miedo, que tiemblen, que sean tímidos, a mí qué me importa. ¿Saben qué es lo importante? ¿Qué les dio? Y les dio autoridad. Esto es lo importante. Lo importante es que nosotros, que Dios autoridad, ojo, pero esa autoridad no es que yo agarro y digo, yo tengo la autoridad de Dios, yo hago lo que a mí me da la gana. Aquí el Evangelio está diciendo que escogió a los 12, envió en 2, dándole autoridad. Y en el capítulo 3, versículo 3 de San Marcos, dice, a los que, es decir, soy yo quien decido. Por eso Jesús dice, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. En la secta protestante, en la iglesia, Dios elige. En la secta protestante, ellos eligen. En la iglesia, ser sacerdote es el obispo, el apóstol, llama y le dice, a ver, está pedido para las órdenes. En los protestantes no. Yo quiero ser pastor, me nombro pastor, agarro un lugar y ahí me pongo y agarro unas ovejas. Pero escuche cómo dice el Evangelio. Le toca a ella, nada tiene Marcos. Uno y uno. San Marcos 3:3. Entonces ustedes escuchen cómo la Biblia nos presenta. Tan sencillo que Dios escoge, Dios elige al que Él quiera. Entonces dijo al hombre que... No, Marcos 3. ¿Sí? El 13, perdón, el 13. Gracias. Ya me está haciendo falta el postre. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Viene a salvar a la humanidad, pero ser él solo, sean todos
yo soy Dios y sean salvos y punto. No. Salvación llegara a toda la humanidad. Él hizo así y punto. Ustedes le ponen, que se muere, le preguntan por qué lo hizo. Ustedes sean Dios, lo hacen de otra manera. Pero a él le pareció bien salvar a la humanidad de esta manera. Llamó a los que él quiso. Y él siempre ha llamado a la gente sencilla. Gracias, Padre, por revelarle estas cosas a la gente sencilla. Llamó a los apóstoles gente sencilla. Hoy los llama a ustedes gente sencilla. No tengan miedo. Los del campo, los sencillos, a lo mejor porque no tienen estudio, a lo mejor porque no tengan problema. Cuando yo comprendí esto, yo terminé y me dijeron, ¿va a sacar usted el doctorado? Yo dije, no. Porque cuando yo sea doctor, no voy a confiar en Dios, sino voy a confiar en que yo soy doctor. En mi sabiduría o en la sabiduría humana. Como no soy doctor, tengo que confiar en Dios. Y tengo que decirle, ilumíname, Señor. Leer las escrituras y a orar, y Él me ilumina. Ojo, y sin ser doctor, me ha tocado predicar en todas partes del mundo. Sin ser doctor. Un pobre campesino del campo, dijo uno. Pero ojo, Dios llamó al que Él quiso. Y hoy Dios te puede llamar a ti y a cada uno le da. De la iglesia, Dios le da la tarea a cada uno y cada uno con temor y temblor responderle a Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Soy un pobre campesino con hijos, a lo mejor con plantas, trabajo a lo mejor con ganado. No soy ni hijo de profeta, pero tú me envías, heme aquí para hacer tu voluntad. O como el profeta, no fue ayer, sí, ayer fue creo que el otro profeta que le puso un carbón en la boca y le dijo, fue ayer, ¿no? Y le dijo, esto ha purificado. Y dice, ¿y a quién enviaré? Señor, envíeme a mí. Sin temor y sin miedo. El miedo existe, el temor existe. ¿Quién no siente miedo? ¿Quién no siente temor? Pero el Señor dice, no tengan miedo. Superen el miedo, superen el temor. A veces por miedo no somos capaces de comenzar a trabajar la misión que Dios nos ha dejado cada uno en su lugar. Sacerdote, diácono, seminarista, consagrada, consagrado, religioso, laico comprometido, en cualquier campo, Dios invita a ejercer su misión. Pero bueno, llamó a los que Él quiso. Y vinieron a él. Y ellos corrieron sin temor o con temor y temblor, pero fueron. Y estableció a 12. Entonces, para salvar a la humanidad, para que se prolongue la salvación, para que continúe la obra de Cristo, estos 12. A eso se llama comunidad, a eso se llama iglesia. Iglesia es asamblea. Asamblea significa más de 2. Y aquí 12, iglesia. Y ahí es donde decimos que Cristo fundó una iglesia, llamó a los que Él quiso, instituyó o estableció 12. Aquí está la iglesia. ¿Y para qué lo estableció? Para que estuviesen con Él. 1, para que estuviesen con Él, con Cristo, para que estuviesen con Él, para que estuviesen con Cristo. Y para enviarlos a predicar. Y Cristo, estando sus apóstoles con Él, lo va a enviar a predicar, o sea, que van a predicar Cristo. Están con Cristo,
y van a predicar en la persona de Cristo, haciendo el papel de Cristo. O sea que Cristo ha querido prolongarse en la humanidad, en todas partes del mundo, a través de la iglesia que Él fundó. Y así entonces el mundo va a poder conocer a Cristo. Así va a recibir la misión y lo va a enviar a predicar. Lo propio de la iglesia es predicar. O sea, que Jesús nos dijo, bueno, el que quiera predicar, agarre la Biblia, entienda lo que le venga en gana y comience a predicar. No. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Aquí entonces se tira para el suelo la doctrina protestante que dice que cada quien agarra su Biblia, la interpreta a su manera y va a predicar lo que le da la gana. Aquí, en el proyecto de Cristo, en el pensar de Cristo, no es así. Desde el principio no fue así. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, porque Jesucristo tiene que mirar a quién va a mandar a predicar para que no prediquen bobadas, para que no prediquen tonterías, para que no prediquen lo que les venga en gana, para que prediquen fielmente lo que el maestro enseñó. Esa es la función de la iglesia. Usted se queda ahí. Por eso Mateo capítulo 28, versículo 19, ustedes van a ver que cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar, les dice, ¿por qué los va a mandar a predicar? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole. Aquí está. ¿Para qué llamó a la iglesia? Para que haga discípulos, bautizándolos. ¿Y para qué? Para asegurarse que lo que Él enseñó se va a enseñar a lo largo de toda la historia hasta el fin del mundo. Para eso fundó la iglesia. Para evitar que cada quien pueda agarrar la Biblia, interpretarla a su manera y predicar lo que le da la gana, sacando otras doctrinas distintas a la de Cristo, otras enseñanzas distintas. Obsérvenlo de nuevo. Bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Entonces Jesucristo tiene un propósito. El propósito es que el evangelio llegue a todas las naciones. Pero Él sabe que si no busca quien cuide la enseñanza, la van a distorsionar. Entonces para eso funda la iglesia. Para que estén con Él y para enviarlos a predicar. ¿A predicar lo que le venga en gana? No, lo que yo les he enseñado. Esa es la misión de la iglesia. Eso lo tiene que cuidar la iglesia y lo ha cuidado el magisterio de la iglesia. Aquellos que cuidan la veracidad del evangelio, aquellos que cuidan la doctrina de Cristo, no sea cambiada. Y cuando las sectas dicen, no creemos en el magisterio, cada quien agarra la a su manera, los pentecostales, salen los adventistas, salen los mormones, salen la luz del mundo, sale, pare de contar, 60,000 sectas y cada una enseñando cosas distintas que no confiaron en las palabras de Jesucristo. Eligió a los que Él quiso para enviarlos a predicar lo que Él les había enseñado, de modo que nadie viniese a enseñar mentiras. Pablo, como es enemigo, manda a unos hombres que digan el magisterio no sirve para nada, cada quien interpreta la Biblia a su manera. Y entonces aparecen nuevas doctrinas y nuevas iglesias. Pero Jesucristo no quiso eso.
Es más, a la misma iglesia que fundó para llevar la tarea de evangelizar el mensaje de salvación que Cristo quería, le dijo, escuchen, Y he aquí, ustedes van a ir a predicar lo que yo les he mandado a ustedes. Y he aquí lo que tiene la iglesia. Y he aquí, yo estoy con vosotros yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. Vamos a ver si solamente con los apóstoles de ese tiempo o con los apóstoles que vendrían después de la sucesión apostólica, con la misma misión de los apóstoles que Cristo eligió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. hasta el mundo. Significa que no estará solo los apóstoles que él tenía ahí, sino los que van a venir después de ellos, que se llama apostólica, hasta que se termine el mundo. Por eso la iglesia de Cristo es una iglesia apostólica que trae la sucesión de los apóstoles, que es la misión de cuidar el evangelio hasta el fin del mundo. Que se predique lo mismo en todas las épocas de la historia del cristianismo. Eso antes de venir se predicaba lo mismo en todas partes del mundo. Cuando Martín Lutero, cada quien puede por su propia cuenta. El magisterio no cuenta. Entonces Martín Lutero quiso ser más que Cristo. Que le digo, ustedes van a enseñar lo que yo les he enseñado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Martín Lutero quiso eliminar a Cristo y ponerse él y puso la máxima en contra de Cristo. Cada uno puede interpretar las escrituras por su propia cuenta y los que le creyeron interpretan las escrituras por su propia cuenta, su propia iglesia, distinta a la de Cristo, su doctrina a la de Cristo. Y hoy sufrimos una calamidad en el cristianismo. Sectas que pululan enseñando doctrinas distintas. Ahora vean ustedes a un San Pablo. Una lectura de hoy nos presenta cómo San Pablo alaba a Dios porque ha manifestado al mundo su sabiduría. Ha permitido a los hombres conocer los misterios de Dios. Capítulo del 3. San Pablo viene a decir, no sé si ustedes han escuchado aquella frase, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Eso es San Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 13. Van a ver que San Pablo va a hablar primero por Cristo. Nosotros nos salvamos. ¿Por quién? Por Cristo. Él derramó su sangre por nosotros. Entonces, nuestra salvación es por Cristo. Y esa salvación la vamos a gozar y la vamos a disfrutar ¿con quién? Con Cristo. Pero ojo. Tenemos que vivir en Cristo. Por Cristo viene la salvación. Con Cristo, ciertamente tenemos que caminar y ciertamente vamos a reinar. Pero ojo, tenemos que vivir en Cristo. Y ustedes van a escuchar que esa frase la va a utilizar San Pablo aquí, muy importante. Y no tenemos tiempo para hacerlo, para mostrar la primera parte, por Cristo. Otro día ustedes lo podrán mirar. Fuimos salvos por Cristo. Ahora, tampoco vamos a verlo con Cristo. Yo quiero centrarme hoy en Cristo. Porque si no estamos en Cristo, no podemos alcanzar la salvación. Tenemos que ser en Cristo. Y para San Pablo, ¿qué es en Cristo? Escuchemos. Efesios capítulo 1, versículo.
Bendito sea, Mire cómo comienza San Pablo. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una expresión alegre, dichosa, feliz, un corazón rebosante de gozo y de alegría. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No me corra mucho. A ver, vamos despacio. Dijo todos lugares celestiales. ¿Qué le tomar en cuenta? ¿Por Cristo, con Cristo o en Cristo? Ajá. Otra vez, bendito sea Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No, léalo. Bendito sea Dios. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Ajá. que nos bendijo con Que nos bendijo. Vean eso. Que nos bendijo. Vamos a ver cómo nos bendice. toda bendición espiritual Toda, no nos falta ni una. Todas las bendiciones espirituales. en los lugares celestiales, Lugares celestiales. Atención a lo que viene. en Cristo. En Cristo. ¿Y qué significa en Cristo para Pablo? Pero aquí, o sea, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con todos los bienes espirituales. Siga. Nos escogió en Ajá. Nos escogió en Él. Estamos viendo en Cristo. antes de la fundación del mundo, Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? para que fuésemos santos. ¿Para qué nos escogió en Cristo? Para que fuésemos santos. La santidad no se puede lograr si no es en Cristo. Pero tenemos que saber qué significa en Cristo. Que ahí dice que Dios nos bendijo en Cristo, con todas las bendiciones espirituales en Cristo, para que fuéramos santos en Cristo. Lo último que leyó. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dos palabras que quiero que tomen en cuenta. Para que fuéramos santos, guárdense esta palabra. Y la segunda, sin mancha delante de Él. Cristo significa fuera de Cristo o unido a Cristo. ¿Qué significa la palabra en Cristo? ¿Fuera de Cristo o unidos a Cristo? Ajá. Entonces cuando yo me uno a Cristo, o sea que estoy con Él, estoy con Cristo, yo recibo todas las bendiciones espirituales. Y además puedo lograr la santidad y estar para que sea y sin mancha delante de Dios. ¿Cómo lo logramos? Toda la carta a los Efesios de 5 nos viene a expresar cómo es vivir. Pero yo me tomé la molestia de leerla toda para dársela a ustedes ya servida y se la puedan disfrutar. Para que se den cuenta, Efesios capítulo 5, versículo 27, usted se queda ahí, vamos a comparar los dos. ¿Qué es en Cristo? Las dos palabras que le dije que se grabaran, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a ver, Efesios 5, 27. A fin de presentarla a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál fue la palabra que le dije que se grabaran?
santos y sin mancha. Y aquí dice que Jesucristo quiere una iglesia que sea santa y sin mancha. Ah, bárbaro. Coincide San Pablo que Dios quiere que en Cristo usted y yo seamos santos y sin mancha. ¿Pero qué es vivir en Cristo? ¿Qué es vivir en Cristo? San Pablo viene a decir que vivir es, versículo 23. 23. ¿Cómo vivimos nosotros en Cristo? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ah, bárbaro. Vivir en Cristo significa unido a Cristo. Él es la cabeza. ¿Cómo me uno a Cristo? A través de la iglesia que es su cuerpo. Y cuando yo me uno a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, vivo en Cristo. ¿Cómo? Si Cristo vino hace 2000 años, ¿cómo vivo unido a Cristo? A través de la iglesia que es su cuerpo. Eso se llama en Cristo. Y si yo no estoy en la iglesia que es el cuerpo de Cristo, ¿cómo me uno a Cristo? Cristo. Porque Dios quiere que seamos santos y sin mancha en Cristo. Y San Pablo dice, cabeza, la iglesia es su cuerpo y ahí podemos ser santos y sin mancha en una iglesia. Ponga cuidado, entonces, siga, repita el 23 y sigue. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Se da cuenta? La iglesia es su cuerpo y Él es su. Entonces, cuando yo vivo en la iglesia, yo alcanzo la salvación porque vivo en Cristo, que es la iglesia, su cuerpo, y Él es mi Salvador. Yo soy salvo en Cristo, unido a su iglesia, soy salvo porque Él es Salvador. Y con Cristo, reino con Cristo, Cristo viviendo en la iglesia, porque Él es su Salvador. Entonces San Pablo viene a mostrar que le da a Dios, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales en la persona de Cristo, en Cristo, para que seamos santos y sin mancha. ¿Pero cómo? Si Cristo vino hace 2000 años, a través de su cuerpo que es la iglesia. Y Él es su Salvador. Sigue. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. La iglesia está sujeta, unida. La iglesia está, diríamos, obligada a obedecer a Cristo, a estar en Cristo. Amen a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia. ¿Por qué la ama? Porque al amar a la iglesia nos ama a nosotros. Porque nosotros estamos en la iglesia y al estar en la iglesia estamos en Cristo. Y se entregó a sí mismo por ella. Por Cristo, la iglesia es salva. Se entregó él mismo por la iglesia. Para santificarla. Para santificar a la iglesia, tenemos que unirnos a Cristo para ser santos. A través de su cuerpo que es la iglesia. Habiéndola purificado habiéndola purificado
habiéndola purificado. Mire cómo Cristo purifica la iglesia. En el lavamiento del agua y por la palabra. ¿Cómo la purifica? A través del bautismo, el lavamiento, ¿verdad? Y a través de la... Ayer hablábamos la importancia de la palabra, ¿no? Pero hoy San Pablo dice que la iglesia de Cristo no puede purificarse si no es a través de la palabra. Y ustedes y yo no podemos ser puros, no podemos alcanzar la santidad si no vivimos en Cristo, su cuerpo que es la iglesia, y Él purifica a su iglesia a través de la... Ahora comprenden por qué los católicos no quieren leer la Biblia. Porque el diablo no quiere que se purifique leyendo la palabra de Dios. Porque así es que Cristo purifica la iglesia. Cuando la iglesia vuelve a la fuente, ¿no se da cuenta que el Papa está pidiendo que volvamos a la fuente? Y todos los papas han pedido que volvamos a la fuente, que volvamos a la palabra, que leamos la palabra, que hagamos lección divina. ¿Para qué? Para purificarnos. Porque Él purifica la iglesia. Estamos en Cristo, estando en... Pero ojo, estando en la iglesia, estamos en Cristo, la palabra. Repítalo. Para santificarla, habiéndola purificado en el y por la palabra. Y por la palabra. Católicos, si ustedes no quieren leer la palabra, nunca van a ser purificados. Porque la palabra de Dios purifica nuestra mente y nuestro corazón. Sigue. A fin de presentarla a sí mismo. Escuche, escuche. ¿Cuál es el fin de Cristo? ¿Cuál es la finalidad? A fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo? A una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias quiere presentarse Cristo? A una iglesia gloriosa. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Así sí. Una iglesia gloriosa. Una. ¿Y entonces de dónde salen tantas? Del descuido de la palabra, del descuido de la doctrina, de la máxima que lanzó Martín Lutero. Cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta y cada quien puede fundar su propia iglesia. Ese permiso lo dio Satanás a través de Martín Lutero, pero Cristo no. Cristo dijo, ustedes van a bautizar y van a enseñar lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Porque Él quería una iglesia cada por la palabra. Él quería una iglesia que fuera su cuerpo y así poder nosotros vivir en Cristo. Nos unimos a Cristo, unidos a la iglesia que es su cuerpo. Sigue. No tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Ahí está lo que decía San Pablo. Santa y sin mancha. Sigue, usted la tiene, usted estaba antes. Usted está en Efesios 1. Sigue usted, ahorita volvemos a Efesios 1. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie. Ahora vean que la iglesia de Cristo, Sino que la sustenta en la cuida, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. ¿qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la... ¿De dónde sacan los protestantes que Cristo destruyó la iglesia? ¿Que Cristo acabó la iglesia? La Biblia dice que Cristo la alimenta y la cuida. ¿Y qué significa que Cristo cuida la iglesia? Que el que se meta con la iglesia se mete con Cristo.
dijo allá en el versículo 16. No se lo dijo a los apóstoles, después que los eligió y los mandó de expulsar a los demonios, no les dijo que el que se metiera con ellos se metía con él. Aquí es donde se revela que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es uno que la ama y la cuida. Y los protestantes dicen, Cristo no cumplió su palabra, no la ama, porque la mandó a destruir Constantino. Y ahora nos mandó a nosotros a fundar una nueva iglesia. Y perdió el amor por la primera. Y Cristo la cuida. Cristo la cuidaba antes, pero se cansó de cuidarla y ahora la... Y nos mandó a nosotros y ahora nos ama, nos cuida a nosotros. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Que un mundo me muestre donde dice que Cristo ya no ama a su iglesia y que Cristo no cuida a su iglesia. Que me lo muestre. Diga que Cristo no es capaz de cumplir su palabra que dijo y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que me lo muestre. Lo importante es ver que fundó una iglesia y esa iglesia se prolonga hasta el fin del mundo, que Cristo la alimenta, que Cristo la cuida, que Cristo la santifica, que Cristo la purifica, porque la santa y sin mancha, y ahí podemos nosotros vivir en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y es la manera de nosotros integrarnos a Cristo y poder decir, con Cristo y en Cristo soy salvo. Escuchen lo que dice Lucas 10:16. El que a vosotros oye, El que a vosotros oye, a mí me oye. a mí me oye. Vamos a ver si Cristo ama a la iglesia. Escuchen lo que... Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Cristo ama a la iglesia? Sí. Y le dice, el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Tiene lógica. Si Él es la cabeza y la iglesia es su... que deseche la iglesia, desecha a Cristo. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Tiene lógica. La cabeza, la iglesia, el cuerpo, y Él eligió a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y entonces dice, el que a ustedes escucha, yo quise prolongarme en ustedes, quise a través de la humanidad, quien a ustedes a mí me escucha, quien a ustedes rechaza, a mí. ¿Dónde queda este pasaje de la Escritura para los protestantes? ¿Cómo pueden entender los protestantes este pasaje de la Escritura? Al que ustedes escuchan, a mí me escucha. Se lo dijo a los evangélicos, no habían nacido todavía, ni Martín Lutero siquiera. Al que ustedes rechazan, me rechaza. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, que es su cuerpo y que tiene 2000 años, que es la iglesia que hizo la Biblia, que es la iglesia que tiene los restos de San Pedro, de San Pablo, que es la Biblia, es la iglesia que agregó a la Biblia 27 libros, todo el Nuevo Testamento, que es la iglesia que tiene constancia a lo largo de toda la historia. Y le dijo Jesús en aquel tiempo, no dijo, bueno, a los cristianos evangélicos que vengan después de Martín Lutero les digo, quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. No, Señor. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. No le dijo eso. Le dijo a la iglesia fundada por él en la persona de Pedro. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Esto no lo saben los protestantes. Entonces los protestantes rechazan la iglesia de Cristo y no se dan cuenta que están rechazando a Cristo. No quieren escuchar a la iglesia de Cristo y dice, Cristo nos habla a nosotros. No, Jesús fue claro. Le digo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Cristo dejó una iglesia que va a ir a predicar. Y digo, y el que no los escucha a ustedes, a mí no me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza.
O sea, se hizo uno con la iglesia. Por eso San Pablo dice que vamos a vivir en Cristo. Porque Cristo está unido a la iglesia, tanto, versículo 31, el 31, está unido a Cristo, 5:31, tanto, ¿qué dice el 31? Lo compara el matrimonio de un hombre con una mujer y está unido Cristo a la iglesia como el hombre a la mujer, y eso es un misterio. Ponga cuidado. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, y los dos serán una sola carne. Los dos serán uno solo. Vean cómo va el matrimonio con Cristo y la iglesia. Grande es el misterio. Por eso se llama místico, misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Los dos son uno solo. Y eso es un misterio. Y yo a Cristo y a la iglesia. Que Cristo y la iglesia sean uno, Cristo la cabeza y la iglesia su cuerpo, es un misterio. Pero es la única manera para nosotros vivir en Cristo, unidos en Cristo, a través de su cuerpo que es la iglesia. Ahí en Efesios que estamos leyendo 1, ahora el versículo 8, San Pablo, ¿cómo es una gracia de Dios? Es un regalo de Dios, es una bendición de Dios lo que estamos observando. Usted se da cuenta que el capítulo 1 de Efesios es el comienzo de la carta. Y la carta es una carta eclesial, sobre la iglesia. La carta en la Biblia habla totalmente de la iglesia. Cómo es la iglesia, cómo es que la iglesia es su cuerpo, cómo es que se le da la gloria a Dios en la iglesia, cómo es que la plenitud de Dios está en la iglesia, cómo es que la iglesia es la esposa de Cristo, cómo es que Cristo salva a la iglesia, cómo es que Cristo defiende a la iglesia, cómo es que la iglesia es un misterio con Cristo, que Cristo está unido a la iglesia. Todo esto lo presenta San Pablo en la carta a los Efesios. Vean cómo dice el versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios quiso que abundara en nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Cómo? ¿Cómo hizo Dios que llegara a nosotros toda la sabiduría, la inteligencia? Repítalo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quieren ver cómo hace Dios para que llegue a nosotros toda su sabiduría? Usted, Efesios capítulo 3, versículo 10. Confirmar lo que Pablo dice, que Dios nos ha dado a nosotros toda la sabiduría. Como si nosotros no estábamos en ese tiempo. ¿Cómo hace que esa sabiduría llegue a nosotros y llegue a todos los lugares? Venga. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Aquí está. ¿Otra vez? Para que la multiforme sabiduría de Pablo, que Dios ha querido darnos a nosotros toda la sabiduría. Para que toda la sabiduría de Dios, repítalo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, si lo lees más despacio, nos comemos este caramelo. Para que la multiforme sabiduría de Dios. La lupa la vamos a poner sobre la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Quieren saber cómo ahora a nosotros y a todas las
Véanlo. ¿A través de qué? Por medio de la iglesia. Pablo dice, venga usted, otra vez el 8. Por eso Pablo dice que Dios nos dio a conocer Con nosotros toda sabiduría por medio de la iglesia. Ha hecho que las muchas formas de la sabiduría dadas a conocer. ¿Por qué los protestantes quitan la iglesia? ¿Y por qué dicen que la iglesia no es importante? Si San Pablo dice que las muchas formas de la sabiduría se da a conocer ahora a nosotros por medio de la iglesia. Y no solamente nosotros, sino a los poderes celestiales. Por medio de la iglesia. Qué tarea más linda la de la iglesia. Y por eso tenemos que estar en Cristo. La iglesia. Para poder disfrutar de la sabiduría de Dios en la iglesia. A ver, siga usted, niña. Usted, niña. El 8 otra vez. abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Otra vez? Dándonos a conocer. ¿Escucharon? No la conocíamos, la sabiduría de Dios. Los misterios de Dios. Pero Él dejó la iglesia para que se conociera la sabiduría de Dios, los misterios de Dios. A predicar, vayan y prediquen el evangelio al mundo. Para eso es la iglesia. Para que se conozca la sabiduría, las muchas formas de la sabiduría de Dios, el evangelio de Dios. ¿Otra vez? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí, a través de la iglesia, que lleva las muchas formas de la sabiduría de Dios, podemos conocer entonces el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Y escuche, y en ese misterio de su voluntad, en el versículo 20, ¿qué dice el 21? Sobre todo principado. Escuche, el 21, dale. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está mostrando el poderío de Cristo, de su grandeza, no solamente en este mundo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo tiene poder y Dios lo sometió todas las cosas a los pies de Cristo. Ahora vean por qué debemos vivir en Cristo, o sea, en la iglesia. Todo lo sometió bajo los pies de Cristo. Vamos a ver dónde están los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza. Cristo es la cabeza. Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todas las cosas las sometió bajo la nuca de Cristo o bajo los pies. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies o bajo la nuca? Si Cristo es la cabeza y la iglesia es importante, entonces todas las cosas están sometidas no bajo la nuca, sino bajo los pies. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia está por encima de todas las cosas. Y tiene el poder de Dios. Y tiene la sabiduría de Dios. Y tiene la plenitud de Dios. La iglesia. Ahorita lo van a escuchar. Porque Dios, así le pareció bien, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Ahora comprenden por qué tenemos que vivir en Cristo. O sea, en su iglesia, integrados a Cristo, y todas las cosas van a estar sometidas bajo nuestros pies. Porque nosotros formamos parte de Cristo, vivimos en Cristo.
la iglesia es su cuerpo, nosotros pertenecemos a su iglesia, todas las cosas están sometidas bajo los pies, bajo la iglesia de Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. Escuchen otra vez de nuevo, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Los pies de Cristo, el cuerpo está encima. El cuerpo reposa bajo los pies. Y bajo los pies de Cristo, o sea, bajo la iglesia, Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. entonces todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo, o sea, bajo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y usted y yo tenemos que estar en Cristo, unidos en Cristo. ¿Por qué? Escuchen por qué. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esa iglesia está La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué yo tengo que estar en la iglesia? Porque así estoy en Cristo, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, de Cristo, que lo llena todo en todo, está en la iglesia. Ella es su cuerpo. No puedo decir Cristo sí, la iglesia no. Porque la plenitud de Cristo está cabeza y cuerpo. Y todas las cosas las sometió bajo los pies de Cristo. Y a Él lo puso por cabeza del cuerpo que es plenitud. La iglesia es la plenitud de Cristo. Porque sin la iglesia es pura cabeza. Y con la iglesia es cabeza y cuerpo la plenitud de Cristo. Obsérvelo de nuevo, versículo 22 otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo está en la iglesia. La plenitud del que lo llena todo en todo. Ella es su cuerpo. Y sometió todas las cosas bajo los pies de la plenitud, bajo la plenitud de Cristo, que es la iglesia y el cuerpo. No podemos decir Cristo sí y la iglesia no, porque la plenitud de Cristo está en la iglesia. Ella es su cuerpo. Y todo, absolutamente todo, está sometido bajo los pies de Cristo. Eso dijo a los apóstoles, les dio poder, autoridad para expulsar demonios. Los demonios están vencidos por él. Cristo le dio la autoridad. Y por eso ustedes verán que en el capítulo 6 que estamos hablando, versículo 14 creo que termina. El 14 que termina, ¿verdad? 14. Sí, el Evangelio de hoy. ¿Se acuerda? Estamos leyendo 6, creo que es al 14 era. Entonces el 14. Oyó el... No, el 7 no es el 14 entonces, es hasta el 12. 6, 12. Y predicaban que los hombres se arrepentían. Ajá, el 12, 6, 12. Predicaban que los hombres se arrepintieran. ¿A qué mandó a la iglesia? A predicar. Que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, que es la iglesia, y ella es la plenitud de Cristo. Los mandó con poder y autoridad para expulsar demonios. Y expulsaban demonios. Los sometía. Porque la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Y por qué los sometían? Porque ellos estaban en Cristo. En Cristo y con Cristo.
Los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar en Él, su cuerpo, que es la iglesia. Y así todo está sometido bajo los pies de Cristo. Y aquí precisamente dice que hasta los demonios se sometían en su nombre. Porque ellos estaban en la iglesia, tenían la autoridad, tenían la potestad. Porque la iglesia es la plenitud de Cristo. Volvemos entonces con Efesios. Y ahora Efesios 3:21. Podemos sacar la iglesia de Cristo, podemos separar la cabeza del cuerpo, podemos decir, como dicen los evangélicos, Cristo sí, la iglesia no. Pues si usted dice que la iglesia no, usted no vive en Cristo. Y Pablo daba que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales en Cristo. Y la plenitud de Cristo, dice Pablo, así termina el 1, la plenitud de Cristo está en la iglesia. Y por eso dice en Cristo, o sea, en la iglesia, en su plenitud, que es la iglesia. Ahora vamos a ver si podemos nosotros concebir la iglesia sin Cristo. O Cristo en la iglesia. A ver si puedo decir como el lema de los protestantes, Cristo sí, la iglesia no. Vamos a ver. A Él sea la gloria en la En la iglesia. A Dios sea la gloria en la iglesia, el cuerpo. en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, que es la cabeza, la plenitud de Cristo. Iglesia, cuerpo, cabeza, Cristo. A Él la gloria, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. En la iglesia no. Cristo no tiene iglesia, la iglesia no sirve, la iglesia no salva. ¿Qué Biblia leyeron? Si estamos leyendo la Biblia Reina Valera. El que le cree a los protestantes es un creyón, el que le cree a la Biblia. Vamos a creer en la palabra de Dios. ¿Quieren darle a Dios? Que me escuchan, ¿quieren darle la gloria a Dios? ¿Dónde se le da la gloria a Dios otra vez? A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Escuchen, protestantes que me siguen a través de las redes sociales. ¿Dónde se le da la gloria a Dios otra vez? A Él sea la gloria. Vamos a ver dónde. En la iglesia. Esto a mí me llena de cosas. Por eso yo tengo que vivir en Cristo. Unido a la iglesia, estoy viviendo en Cristo, en la iglesia. En Cristo. A Él sea la gloria en la iglesia. Y si yo no vivo en la iglesia, ¿dónde le voy a dar la gloria a Dios? ¿En una secta? A Petronilo le patina el coco. Vayan a engañar a los tontos. ¿Y cuántos católicos se están dejando de engañar? Se están dejando engañar. Vengan conmigo y será salvo. Aquí le damos la gloria a Cristo. En la iglesia. Yo tengo que estar en la iglesia de Cristo. Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Por todas las edades. Por el siglo de los siglos. Amén. O sea, que Dios quiere que nosotros permanezcamos en la iglesia todas las generaciones y todos los tiempos. Como dijo Cristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. O sea que esa iglesia se proyecta hasta el mundo. Y a Dios se le da la gloria en la iglesia hasta el fin del mundo. No dice, a Él sea la gloria en Cristo Jesús hasta que vengan los evangélicos y entonces ahí sí se le dará la gloria a Dios en la iglesia de los evangélicos. No, dice, a Él sea la gloria en la iglesia que ya estaba. Antes de Martín Lutero ya estaba esa iglesia. Porque ya está escrito ahí, a Dios sea la gloria en la iglesia. En tiempo de Pablo ya existía la iglesia. A Dios sea la gloria en la iglesia. Ya existía en tiempo de Pablo. ¿Y cuál es la única iglesia que existió en tiempo de Pablo? Apóstoles hasta ahora, la iglesia católica. Busquen protestantes, busquen.
Y verán que antes de Martín Lutero no había ningún evangélico en el mundo entero. Sobre la faz de la tierra no había ningún evangélico en la iglesia. Por eso, ustedes verán que la gloria se le ha dado a Dios en los 2000 años que llevamos de cristianismo. Se le ha dado la gloria a Dios en la iglesia, como está escrito. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones. Siglo I, siglo II, siglo III, siglo XX, siglo XXI. Todas las generaciones, por tiempo, amén, se ha cumplido o no se ha cumplido. Y se sigue cumpliendo. Y nosotros. Y no me voy a encadenar. Voy a terminar. Y voy a terminar con el capítulo 4. El capítulo 4 está después del capítulo 3. ¿Y se acuerda qué decía el capítulo 3, versículo 21? A Dios la gloria en la iglesia. ¿Se acuerda qué decía el capítulo 1, versículo 22? La iglesia es el cuerpo de, y en ella está la plenitud de Dios. La iglesia es el cuerpo, y en ella se le da la gloria a Dios por todas las generaciones y todos los tiempos. Y en ella está la sabiduría de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿saben qué dice el versículo 4, el capítulo 4? Con este termino. El capítulo, dale, 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación a ser santo, ¿se acuerda? Con humildad y mansedumbre. Para podernos ser santos y sin mancha, tenemos que ser humildes y mansos. En la iglesia, los lobos no son de Cristo, son las ovejas. Mansos y humildes. Los soberbios. No permiten que rija nada porque se vuelven como sapos. El que me diga algo me inflo. Que me corrijan. Se da mucho en las comunidades religiosas, en los seminarios. ¡Oh! Vaya a corregir a un seminarista, vaya a corregir a una religiosa, vaya a corregir a un cura, vaya y corrija a un obispo, le miente la madre. ¡Sí! Y los laicos van por el mismo camino. Vaya, corrijan ustedes a un laico. Pero dice la Biblia que para poder vivir en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y para poder vivir la santidad sin mancha, necesitamos ser humildes y mansos, no ser lobos. Humilde es dejarnos corregir, aceptar que nos equivocamos, dejarnos guiar, dejarnos orientar. Y en las comunidades, los que viven en comunidad, si algo hay difícil en una comunidad es ser manso y humilde. El diablo quiere la soberbia. Y cada uno, y hay personas que tienden a ser humildes, que amagan ser humildes con hipocresía. Sí, su majestad. Sí. Pero después, lo mataron. Algún día lo he de ver, algún día. Eso no es ser manso, eso no es ser humilde. Eso es ser diablo que se la traga toda y después explota. Y humilde es ser capaz de bajar la cabeza y decir, bueno, Dios, yo me dejo orientar y me dejo guiar. La soberbia, el orgullo, está matando a los sacerdotes, a los obispos, a las monjas y a todas las comunidades religiosas. La soberbia, el orgullo. Cuidado con esa enfermedad. Entonces, dicen Pablo otra vez, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué hago si me cae? ¿Me salgo y me meto evangélico? ¿Qué pasa si tengo un problema con el cura? ¿Me salgo y me meto evangélico? ¿Qué hago si en la me tratan mal? ¿Me salgo y me meto evangélico? ¿Qué tengo que hacer? Soportando. ¿Qué tengo que hacer? Soportándoos. ¿Qué tengo que hacer? Soportándoos. Es una obra de misericordia. Soportar
con paciencia los defectos de los. Esa obra de misericordia parece que la quieren. Parece que los laicos la quieren eliminar y los curas también. Pareciera. Pero es una obra de misericordia. Soportar, me cae gordo, me cae mal. Siento que es mi enemigo. Siento la piedrita en el zapato, pero lo soporto. Señor, dame paciencia, no me dé fuerza porque lo mato. Eso se llama soportar. No es, mire, soportar por una viejita, eso llama ser masoquista. Digo una viejita. Masoquista, dice masoquista. Pero si usted soporta y le dice a Dios, Señor, dame paciencia, no me dé fuerza porque lo mato, te lo ofrezco. Vamos, Señor, solo por ti. Si fuera por mí lo agarraría, lo volvería picadillo y lo tiro al mar. Por ti. Entonces se llama soportar con paciencia. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Soportar por soportar es ser fariseo hipócrita. Mañana explota con alguien. Si no, explota con el compañero, explota con el hermano, explota con el que menos piensa. El que se me atraviesa en el camino, con ese exploto. Y después le digo, perdóneme, que es que yo andaba. Ustedes saben la palabra que usan. Bravo. No, así no es. Soportar significa vos y me desahogo con él, no me desahogo con otra persona desquitándome. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. ¿Qué tenemos que guardar? ¿Y sabe qué significa la palabra solícito? Mi meta es no descuidar la unidad. ¿Y será que eso es lo que los protestantes tienen presente? Solícito por guardar la unidad, mentira. Los protestantes están, pues si me hacen poner bravo, fundo otra iglesia. Y la unidad, ¿a mí qué me importa? ¿Otra vez? Solícitos en guardar la unidad. Eso está faltando en los católicos. Tenemos que estar dando la vida por mantener la unidad. Esa enfermedad ya ha agarrado la iglesia. ¿Usted no se da cuenta? En Alemania, a algunos obispos no le importa la unidad. En España, a unas monjas no le importa la unidad. Pero dice la Biblia, solícitos nosotros por guardar la unidad. La unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Y escuche, ¿cómo es la unidad del Espíritu? En el vínculo de la paz. Manteniendo la paz. ¿Cómo? Respiren profundo. Atención, atención. Escuchen. Un cuerpo. ¿De qué cuerpo estamos hablando? ¿De una vaca? ¿De un perro? Un cuerpo. ¿De qué cuerpo estamos hablando? Acuérdense que estaba hablando San Pablo de la carta a los Efesios. ¿Y qué dijo en el capítulo 1, versículo 2? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5, versículo 23, la iglesia es el cuerpo de. ¿Se acuerda que dice Colosenses 1:18? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Vamos a guardar la unidad. Para guardar lo primero que usted y yo tenemos presente es que debe un solo cuerpo. Repítalo. Un cuerpo. ¿Y qué llamamos cuerpo? La iglesia. Mantener la unidad, ¿cuántas iglesias quiere Cristo? Una iglesia. La división no es de Dios, la de Satanás. Juan 17:21. Cristo quiere la unidad. Juan 17:21. Cristo quiere la unidad. Ya se está viendo en la familia.
Juan es católico, Jesús es sabático, José testigo, María mormón. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere unidad. La unidad comienza por la iglesia. Un solo cuerpo. Para llegar a la plenitud de Cristo, que es cabeza y cuerpo. Y en esa plenitud está todo el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Ahí se le da la gloria a Dios y a Él sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Entonces necesitamos aprender que yo no puedo darle la gloria a Dios si no en la iglesia, que no puedo estar en Cristo si no estoy en la iglesia, que no puedo yo tener la plenitud de Dios y la sabiduría de Dios si no estoy en la iglesia, y no puedo mantener la unidad del Espíritu si no creo en un solo cuerpo. La iglesia. ¿Otra vez? Un cuerpo. Un cuerpo. Y ese cuerpo es visible. El cuerpo es visible. ¿El cuerpo o el espíritu? Pues aquí habla de un cuerpo y un espíritu. Pongan cuidado. Es invisible es el espíritu, pero el cuerpo es visible. Un cuerpo, un espíritu. También llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Si vivimos en un solo cuerpo, la esperanza con Cristo. Un Señor. Un Señor por Cristo. Una fe. Una fe. Y esta fe no significa decir yo creo en Cristo. Una fe significa una sola doctrina, una sola enseñanza, la de Cristo. Van a ir a enseñar todo lo que he enseñado a ustedes. Una sola fe. No como ahora que cada quien dice lo que le da la gana y unos creen una cosa, otros creen otra. No, es una sola fe. Un bautismo. No como ahora que cada quien se va y se bautiza en otra. Yo fui bautizado en la iglesia católica, pero ahora arrojo ese bautismo y voy y me bautizo de nuevo. Solo bautismo. La iglesia nos está mandando a nosotros a mantener la unidad del Espíritu. Mantener la unidad del Espíritu. Y ojo, y para que esa unidad del Espíritu se dé, esa unidad del cuerpo de Cristo, versículo 11, Cristo dejó apóstoles. ¿Qué significa? Gente que por su cuenta, si no son enviados. Pongan cuidado. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. No me eligieron ustedes, los elegí yo. Apóstol significa enviado. Y prediquen el evangelio, llamó a lo que él quiso. O sea, que yo no puedo hacerle caso a cualquier tonto que venga predicando sin ser enviado, sin tener la autoridad. Esa autoridad que le dio a la iglesia Cristo. Esa sucesión apostólica. Primero la iglesia tiene que ser apostólica. Él mismo a unos apóstoles. Los protestantes no saben lo que significa eso, entonces se ponen el título de apóstol. Yo soy apóstol. Tonto, no es un título que usted venga desde los apóstoles, que traiga la sucesión, que haya sido enviado, elegido por Cristo y enviado a través de los apóstoles que Cristo dejó. Para que haya la unidad, dejó apóstoles. Predicar no lo que les venga en gana, sino que van a cuidar el evangelio de Cristo. Van a enseñar lo que yo les he enseñado, dijo Cristo. ¿Qué más dejó? A otros profetas. Cristo mandó a alguien que fuera a predicar. Dejó profetas. ¿Para qué? Para que la gente no venga a decir lo que a ellos les venga en la cabeza. Los apóstoles
son aquellas personas que van a cuidar el evangelio. Los profetas, aquellos que van a hacer empeño en predicar el evangelio fiel como Cristo lo mandó. ¿Qué más? A otros Cristo entonces quiere que mantengamos fiel el evangelio. Los profetas, los evangelistas, ellos cumplen la misma misión, cuidar el evangelio, para que no vengan los evangélicos más tarde a cambiar el evangelio, a decir tontería que no dice la Biblia. a otros pastores A otros pastores. ¿Para qué? Para que no vengan los lobos a engañar las ovejas. O sea que Cristo se preocupó de dejar dirigentes en la comunidad, pastores, un papa, unos obispos, unos sacerdotes, unos diáconos, para que cuiden las ovejas. Dejó pastores para que no venga cualquier tonto a fundar otra iglesia. Y entonces los evangélicos, cuando leen la palabra pastor, dicen, aquí la Biblia habla de pastores, vamos a engañar a los tontos. Se ponen un título, pastor, y dicen, yo soy pastor. Pastor no es el que se ponga el título de pastor o el que diga que es pastor. Pastor es aquel que Cristo dejó encargado de pastorear su iglesia, como Pedro. Pedro, me ama más que apacienta mis corderos. Pedro, me amas, cuida mis ovejas. Pedro, me quiere, apacienta. Esos son los pastores que Cristo dejó en la iglesia. Los apóstoles. Pastores, ¿para qué? Para que los lobos no vengan a engañar. De los obispos y los sacerdotes, no dejar que vengan los lobos a engañar. Sigue. y maestros. Y maestro. ¿Y qué significa maestro? Que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Para eso dejó los maestros que van a enseñar que 2 son 5. Que van a enseñar que 5 más 5 son 10 y no 20. Hay maestros. O sea que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque para eso Dios dejó los maestros. Y por eso usted verá que los niños tienen que ir en la iglesia católica a la catequesis. Tienen que recibir la enseñanza. ¿Y para qué dejó todo eso? Escuchen, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para edificación. Para edificación. Vean, ¿para edificar qué? ¿Para qué dejó los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros? ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el iglesia? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa edificar el cuerpo de Cristo? Para que el cuerpo, para que no unos a evangelizar, otros adventistas, no, sino para que se edifique el hasta que todos. Oigan, otra vez. Hasta que todos. Hasta que todos deberían ser los evangélicos. Hasta que todos lleguemos a la unidad en Cristo, por Cristo, con Cristo, para que todos lleguemos a la unidad en Cristo. De la fe. De la fe. Sola fe. Todos creamos lo mismo. No que unos crean en el purgatorio y otros no. No que unos crean en el Papa y otros no. No que unos crean en el infierno y otros no. No. Que todos tengamos la fe. Siga. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Conozcamos al Hijo de Dios. A un perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud de Cristo, que es la iglesia. A la medida de la plenitud de Cristo, que es la iglesia. Siga. Para que ya no. Oigan. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para que no seamos, para eso dejó la iglesia, el cuerpo de Cristo. Como niños
Todavía maman dejándose llevar por cualquier viento de doctrina. Como ustedes lo han, algunos de sus con los evangélicos, otros con los antiguos, otros con los pentecostales, cualquier viento de doctrina y se lo lleva. Eso no lo quiere Dios. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está el retrato vivo de los protestantes. Hombres, estratagemas, que utilizan toda clase de engaño, de mentiras, para llevar a la gente al error. Repita. Llevados por doquiera todo viento de doctrina, por el tema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los protestantes emplean astucia, que la gente no se da cuenta, las artimañas del error. Versículo 24. ¿Sí? 24. Ah. Y vestidos del nuevo hombre, Vamos a vestir al hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la verdad. Tenemos que cambiar. Hoy el mundo nos dice, nos vamos con que vengo a predicarnos lo que le dé la gana. Nosotros decimos no. Nosotros tenemos que revestirnos del nuevo hombre que ame la justicia y ame la verdad. Siga. Por lo cual, desechando la mentira, Hay que quitar la mentira, desechar la mentira de los. hablad de la verdad. Hay que hablar y predicar la verdad. Así es que el Señor quiere que nosotros vivamos en Cristo. Después otro día hablaremos por Cristo y con Cristo, pero ahora Cristo. Queridos hermanos, que ustedes y yo veamos entonces el Evangelio como Dios llama a unos para que prolonguen la salvación, su presencia. A eso lo llama iglesia, llama a su cuerpo. El que lo escucha a ellos, lo escucha a Cristo. El que lo rechaza a ellos, rechaza a Cristo. Y así, unidos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, vamos a vivir en Cristo. Y ahí le daremos gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Ahora, para terminar, vamos a escuchar lo que los obispos, un extracto, no lo vamos a leer todo, los obispos mandan, que escuche la gente, lo que los obispos mandan ahora en esta reunión que tuvieron los obispos. Un extracto. Es necesario escucharlo, porque los obispos son nuestros pastores que nos orientan y nos guían. Conferencia Episcopal Venezolana, Caracas, 11 de julio 2024. Exhortación pastoral. Caminar juntos con esperanza. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Te sostendré a la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Junto con el pueblo de Dios hemos celebrado los 125 años del acto de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. Este hecho histórico se realizó en un momento difícil para el país y buscaba alentar y acompañar al pueblo que experimentaba desilusión y desconcierto. En los momentos actuales,
Nos encontramos ante un acontecimiento electoral que marcará el futuro de la República, ya que ésta se encuentra en una situación de grave crisis que golpea al pueblo, sujeto de la democracia. Precisamente, ante la cercanía de las elecciones del próximo 28 de julio, los obispos deseamos compartir algunas reflexiones en torno al hecho político, la profundización de la democracia y la participación del pueblo en el acto electoral. Como hemos comprobado y hecho en nuestros documentos en los últimos años, el país ha experimentado un deterioro constante en los sistemas educativo, alimentario, de salud, de servicios públicos, de participación ciudadana, de justicia y de libertades tipificadas en la Constitución Nacional. Esto se ha debido a que muchas de sus instituciones se han transformado en autorreferenciales, sirviendo solo a una parcialidad política. De igual forma, se ha debilitado la participación ciudadana que todos estamos llamados a reconstruir. Y la importancia del voto. Ante esta realidad, el pueblo venezolano se le presenta una nueva oportunidad para tomar decisiones del voto consciente que produzca una reforma profunda de la democracia, de la sociedad civil y de vida. Han mandado esa para que todos los católicos y tengamos en cuenta que es necesario votar. El no es un pecado, porque estamos cayendo ante las injusticias que se están cometiendo. Cada quien vota por lo que quiera, decirle por quién va a votar, pero ustedes tienen inteligencia y sabiduría de Dios, les pongo oración por quién deben votar. Lo que sí, los sacerdotes del Dios Altísimo, es que no vendan, porque si ustedes venden su voto, son cosas de aquellos que están destruyendo, porque cuando uno compra un voto, está comprando una conciencia. Eso se llama ser, ¿cómo que llama? Una persona honesta. Eso es un fraude, los votos. ¿Y sabe por qué compra los votos? Para invertir. Y mañana le sacan los ojos. Es una plata que se invierte para agarrar más dinero. Eso es corrupción. Lo que ustedes quieran. Pero no vendan su voto. Vender el voto, corrupción. Y estamos apoyando a los corruptos y no debe ser. De ningún lado. Si alguien decirle, mire, yo le pago, no, yo no vendo el voto. Yo voto en libertad. Soy cristiano, soy libre y voto en libertad. Y le pido a Dios que me inspire para votar, pero no dejo de votar. A Dios lo que es de Dios y al César nos toca darle ahorita al César lo que es del César. No se queden en la casa, tiene que ir a votar y estar pendiente también de que su voto se haga valer.